Llegó Halloween, fecha que conocemos y hemos celebrado algunos por gusto de sus padres desde que ni memoria tenían. Sin embargo, y como es bien sabido, esta fecha es ajena a la tradición latinoamericana y por ende de nuestro departamento. Aunque se comparten algunas narraciones que tienen cierto parecido, como lo son las historias de brujas o jinetes sin cabeza, en el Tolima tenemos grandes mitos como el Moán, también llamado el Poira, la Patasola, la Madre Monte, el Tunjo, la Llorona, la Candileja, el Silbador, simplemente por nombrar algunos. Sin embargo, quisimos conocer las historias urbanas, esas que hicieron recorrer escalofríos en nuestros padres y abuelos. Algunas de estas leyendas hacen referencia a espíritus de personas que al momento de morir dejaron asuntos pendientes. Así que estos son 12 datos de mitos urbanos de Ibagué que tal vez ustedes no conocían. En las leyendas de Ibagué es recurrente la presencia de un monje o un fraile. La primera aparición de este personaje se sitúa en el barrio El Libertador. Se trata de un monje asturiano que se asentó en la Ermita de la Soledad. Su labor era evangelizar las comunidades indígenas, sin embargo se dedicó a jugar las cartas y a embriagarse a punta de aguardiente. Dice la leyenda que un día el diablo lo retó a jugar. El amo del infierno apostó una mina de oro contra los ropajes benditos del monje. Este perdió el juego y debió correr desnudo a ocultarse de las burlas de la comunidad. Jamás se le volvió a ver. Tiempo después empezó a deambular un espectro vestido con los ropajes del fraile. El espanto asustaba a jugadores y apostadores de la hollada y la pola. Sobre esta historia existen distintas versiones. Estas son dos de ellas. La primera dice que a finales de 1800 un fraile extranjero que era profesor en el Colegio San Simón se enamoró de una joven novicia, hija de una ilustre familia ibaguereña, a quien sedujo y convenció de huir. Para evitar la persecución del clero y la familia de la joven, deciden escapar por una serie de túneles que inician en el Parque Centenario y terminan en el Salado, pero desconocen la ruta y se pierden. Semanas después son encontrados muertos en una de las cuevas del Parque Centenario. Desde entonces el lugar se conoce como la Cueva del Fraile. Se dice que el fraile ronda el Centenario y la entonces hacienda Belén, hoy barrio, en busca de su amada. La otra versión dice que en la época de la colonia el Parque Centenario fue refugio de un fraile y una joven monja. El fraile no era de la ciudad y pertenecía al convento de los dominicos. Una noche decidieron huir para poder vivir su amor. Decidieron escapar por los túneles del Centenario que se dice tienen salida en la Granja San Jorge, hoy sede del Colegio Amina Melendro. Más tarde hallaron los esqueletos de la religiosa y el monje colocados en la cueva. Se dice que sus espíritus deambulan por la zona. Basado en un relato de la colonia, se afirma que cuando los españoles invadieron el territorio del Conveima para apresar al cacique Tucuaví y sus guerreros, se vieron obligados a huir. Esta fue la oportunidad para que el ejército español montara su campamento en la aldea indígena. Estos tuvieron la oportunidad de retener mujeres y niños. Sin embargo, río arriba, el cacique y sus guerreros crearon una presa con troncos y rocas. Entrada la noche, un susurro corría por el cañón. Era el cacique alertando a su pueblo para que abandonaran el poblado secretamente. Los hombres del cacique provocaron una avalancha que arrastró el campamento español, pero desafortunadamente el cacique Tucuaví también fue víctima de su plan. La leyenda afirma que cada vez que el río Conveima se desborda, lo antecede el susurro del cacique Tucuaví, avisando a los pobladores de una avalancha. Desde Tunja llegó huyendo don Pedro de Hungría, un sacristán quien en compañía de un encomendero había asesinado al músico Jorge Boto, amante de Inés de Hinojosa. Esa misma noche llegó a Ibagué, donde encontró alojamiento y ayuda en una familia de un finquero. Le dieron un caballo para continuar su viaje. Nunca jamás lo volvieron a ver. Sin embargo, en las noches oscuras y tempestuosas, los habitantes de la época de la colonia veían un fantasma vestido de sacristán montado en un brioso corcel que recorría la meseta ibaguereña. Durante la Guerra de los 1000 días, en una incursión de la guerrilla liberal a Ibagué, un escuadrón de Tulio Barón en su escape mata a un cura en cercanías al seminario. El fraile fue decapitado. Pasaron días buscando la cabeza del religioso para darle cristiana sepultura, pero finalmente solo pudieron enterrar su cuerpo en el cementerio de la Santa Librada. Desde entonces cuentan que el espectro del fraile recorre las calles del comercio y la zona de Santa Librada en busca de su cabeza.
De la Guerra de los 1000 días surgió este espectro que durante las noches recorría en mula las calles de Ibagué, pasando por el Camellón de la Quinta hasta el cementerio de la Santa Librada. La tradición oral dice que fue tal el temor de los ibaguereños que el Consejo de la Ciudad y el Obispo decidieron trasladar el cementerio a los terrenos del Culebrero. Los episodios más oscuros y violentos de Ibagué fueron el surgimiento de espectros y leyendas. Es así como entre los años 30 y 50, durante la época de la violencia bipartidista, se suscitó una de las historias más desgarradoras. Una joven novia cuyo novio fue asesinado en carretera por un grupo de bandoleros. El hombre se dirigía a su boda en la capilla del claustro San Jorge. La novia recibió la noticia cuando esperaba en el altar. La joven novia huyó a la sacristía y allí se suicidó. Cuentan que su espíritu ronda el claustro San Jorge. Las calles del barrio La Pola eran recorridas por una mujer elegante que no dejaba ver su rostro. Se dice que los que salían en las noches y además eran galantes la seguían mientras le hablaban buscando seducirla. Entonces ella aceleraba sus pasos, bajaba rápidamente las escaleras del Parque Centenario para perderse en el lugar que estaba adornado por unos estanques de loto. Al final del recorrido, la mujer dejaba ver su rostro calavérico. Durante los años 40, en el Club Baltasar, sitio de moda para salir a bailar y compartir en Ibagué, se dice que el diablo apareció nuevamente. Cuentan que una noche, cuando las parejas disfrutaban del baile y muy específicamente cuando sonaba la canción El Ron de Minola, una joven mujer bailaba con un elegante hombre. Este empezó a transformarse a la vista de todos. Su aspecto empezó a convertirse en el de la tradicional bestia, como ha sido representado. Ante los gritos de la mujer y cercanos, el club quedó desocupado. Desde entonces, el lugar quedó en abandono. El obispo de la época realizó un exorcismo en la zona y prohibió que esta canción sonara en cualquier casa de la ciudad. Con el paso del tiempo, las distintas crecientes y avalanchas del río Conveima, la estructura del bar se fue perdiendo. Otra versión afirma que no era una joven mujer, sino la misma esposa de Satanás. Estos hacían una pareja que bailaba en el club. En medio de su espantosa y terrorífica forma, hicieron huir a todos los fiesteros que se encontraban en el bar Don Baltasar. Las brujas hacen parte de todas las culturas alrededor del mundo, todas representadas de diversas formas. Ibagué no es la excepción. Se dice que en el barrio El Salado, décadas atrás, se reunían las brujas que llegaban de distintos lugares. Muchos aseguran que las mujeres se convertían o se convierten en pájaros similares a los piscos para volar en las noches posándose en grandes árboles. Afirman también que se llevan a los niños sin bautizar, que durante las noches golpean y aruñan a hombres y mujeres. Por lo general son los barrios más antiguos los que aseguran tener presencia de brujas tales como el Libertador o las Brisas. En el sector de Buenos Aires existe la historia de un cura sin cabeza que aparecía en unas colinas de la zona. Según el relato, este espectro corresponde a un religioso ermitaño dedicado a la contemplación de la naturaleza y que vivía en cercanías de esta zona. Muchos son los relatos sobre jinetes que recorren distintas calles de la ciudad de Ibagué. Otras dos leyendas afirman que en Belén, en cercanías al Colegio Tolimense, sobre la madrugada se oye el paso de un caballo montado por un jinete. Nadie afirma haber visto su rostro. Otro relato similar existe en Interlaken. Ante estas historias y relatos espectrales, cabe recordar que muchos se originaron cuando Ibagué apenas empezaba como colonia y se consolidaba como ciudad. También cuando los terrenos apenas eran fincas y algunos son relacionados con la religión. Gracias por seguir nuestro contenido y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o suscribirse a nuestro canal de YouTube para más información. Si conocen más historias, relatos urbanos o ustedes mismos han vivido una de estas experiencias, pueden compartirla con nosotros en los comentarios y los estaremos leyendo atentamente.